Y déjeme decirle que hoy vamos a iniciar una serie en el tiempo de la enseñanza. Vamos a tener 3 estudios, 3 domingos, que vamos a hablar acerca del sufrimiento. Y lo hemos preparado así porque se habla acerca del sufrimiento de Cristo y vamos a aprender a través de lo que nuestro Señor sufrió, cómo lo enfrentó, cómo Él lo hizo por amor a nosotros y cómo vemos la gracia de Dios en medio de ese sufrimiento. ¿Cuánto hemos visto la gracia de Dios en medio del sufrimiento, hermanos? Amén. Amén. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque el Señor es fiel y en medio de las situaciones difíciles podemos ser testigos de su bondad, podemos ser testigos de su fidelidad. Y el día de hoy iniciaremos con estos temas. Son tres temas que vamos a estar viendo y lo vamos a terminar el día viernes 18 de abril. Ese día viernes tenemos nuestro servicio especial de bautismos y lo va a estar terminando el pastor Arturo Chavira con un tema acerca de la esperanza. Pero el día domingo tenemos nuestra celebración, domingo 20 de abril, nuestra celebración de resurrección. Y ahí alabaremos y glorificaremos el nombre del Señor a través de un hermoso mensaje de una hermana que estará con nosotros ese día. Así que, hermanos, le voy a pedir por favor que abra conmigo su Biblia y la tenga ahí lista. Primero, vamos a ver primero un pasaje en el libro de Éxodo y luego vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender de este tiempo, hermanos, a través de estos estudios, cómo enfrentamos y cómo experimentamos gozo cuando pasamos por las pruebas. Todos sufrimos, todos, y de una u otra manera, todos enfrentamos algo que llega a nuestras vidas y nos turba. Todos enfrentamos esa situación. Y cuando esto llega, no es cierto que surgen preguntas, aún en el tiempo que tenemos nosotros como cristianos. Muchos de nosotros hemos sido cristianos desde cuna. Otros han aceptado a Cristo en su corazón en la edad de la juventud, de niños, en la adolescencia. Y otros el Señor pues ya tocó su corazón ya adultos, con un largo recorrido de vida, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Dios llega siempre en el momento correcto, en el momento perfecto. Pero cuando llegan esas situaciones a nuestras vidas, es cuando surgen preguntas y decimos, bueno, pues a mí me predicaron de un Dios que me ama, un Dios que tiene un plan hermoso y perfecto para mi vida. ¿Por qué entonces llegan estas situaciones a mi vida? ¿Por qué entonces estoy pasando por todo esto? No es cierto que llegan ese tipo de situaciones a nuestras vidas, pero cuando llega, hermanos, el sufrimiento, todos sabemos que cuando nos llega el sufrimiento en la vida, el sufrimiento nunca nos deja como nos encontró. Dios utiliza ese sufrimiento para transformarnos. Y desde ahí, hermanos, podemos comenzar a aplicar y decir, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esa situación difícil, esa prueba que nos hizo doblar rodillas, que nos acercó al Señor, que nos trajo de vuelta a Dios. Gloria a Dios por esa situación difícil. Yo quiero preguntarle el día de hoy para que usted pueda hacer una reflexión. ¿Cuál ha sido la experiencia de sufrimiento más importante por la que usted haya pasado? Y otra pregunta, quizás por la que usted está pasando. ¿Qué sucedió? ¿Cómo le afectó? ¿Le cambió la vida? Definitivamente, hermanos. Pero ¿cómo entonces, pastor, interviene Dios en las dificultades? Dios interviene de dos maneras, hermano. Él nunca interviene de inmediato en medio de las pruebas. Nunca lo hace. Y número dos, Él lo que hace es que interviene constantemente. Pero ¿sabe cuál es el problema en nosotros como seres humanos? Que nos enfocamos tanto
en nuestra tribulación, nos enfocamos tanto en nuestra prueba, nos enfocamos tanto en nuestro sufrimiento, que no vemos la intervención constante de Dios en nosotros. Siempre decimos, siempre hablamos de la prueba, siempre hablamos de la situación difícil, pero hermanos, deténgase un ratito, deténgase, haga una reflexión y usted verá la mano de Dios obrando en medio de esa situación. Lo que hace Dios, hermanos, es que Él interviene constantemente en medio de nuestros sufrimientos. Y una cosa es segura, Dios responde. Amén, hermanos. Dios responde. Y vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que nos ayudan a comprender cómo se relaciona la gracia de Dios y nuestros sufrimientos. Así que por favor tenga presente, hermanos, que cualquiera sea la situación que usted está pasando, cualquiera sea la prueba, cualquier sea el sufrimiento, cualquier sea la tribulación, tenga algo seguro: Dios le responderá. Dios le responderá. Pero hermano, no se mueva. No se mueva, hermano. A mí mi pastor allá en El Salvador me enseñó y decía él: hermano, póngale su nombre a esa silla donde usted está sentado. Póngale su nombre. Que ese lugar, domingo a domingo, sea suyo. Y usted verá cómo Dios constantemente le va respondiendo. Pero no se mueva. No se mueva. Es más, hermano, si usted quiere tener una silla acolchonada, de esa ¿cómo se llama? Un reposé, tráigalo, hermano, pero póngale nombre. Amén. Y le trae uno al pastor. Hermano, no se mueva de Dios, no se mueva del camino del Señor. En medio de cualquiera sea la situación, todos enfrentamos pruebas, todos enfrentamos situaciones difíciles, pero la gracia de Dios se ve manifiesta constantemente en medio de nuestras tribulaciones. Y veremos cómo la gracia del Señor. Es cierto que dije Éxodo, pero vamos primero a Marcos capítulo 4, versículos del 16 al 17. ¿Cómo afrontamos los sufrimientos? Fíjese lo que dice estos hermosos versículos. Aquí aparecerá al frente en la versión Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, le invito también para que nos acompañe a leerlo. Vamos a leer estos dos versículos juntos. Dice Marcos capítulo 4, versículos del 16 al 17. Leemos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando, ¿qué dice, hermano? Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Otras versiones dice, se alejan. Otras versiones dice, se van. Este pasaje está hablando aquella parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Dice que llevaba en su mano semillas. Estoy parafraseando la historia. Y tira, dice, un poco de semilla y alguna cayó, cayeron en diferentes lugares. Una cayó en la orilla del camino, otra cayó en espinos, otra cayó en piedras, otra cayó en buena tierra. Pero aquí está hablando de la que cayó en pedregales. Y dice que la semilla que cayó en pedregales, dice que esa semilla no dio fruto. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál fue la razón por la que no dio fruto esa semilla? ¿Por qué dice? Porque no tenía raíz. No duró. Y cuando llega la persecución y cuando llega el sufrimiento, dice la versión, tropiezan. O sea que se van. Hermano, el sufrimiento nos alcanza a todos. A todos. Seamos cristianos, no lo seamos, creamos en Dios o aquellos que no crean en Él, ricos, pobres, de diferente clase social, en diferente contexto, todos enfrentamos sufrimiento. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre un cristiano y aquel que no? Cuando llega la prueba es que un cristiano sabe que Dios tiene todo el control y encuentra fortaleza y gracia en medio de esa prueba. La Biblia, hermano, nos enseña que nos mantengamos firmes. ¿Cómo? A través de las disciplinas espirituales. El Señor dice, hermanos, que muchas personas
Al principio, cuando se escuchan la palabra, cuando se les predica, con gozo la reciben. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y parecen abrazar la fe con el mensaje del evangelio de buena gana. Pero viene la tribulación, pero viene la prueba, viene la persecución, vienen las situaciones difíciles y entonces se apartan del Señor. Esto sucede, hermanos, a creyentes. Esto sucede a cristianos. Algo similar enfrentó el pueblo de Israel en el desierto. Y vamos entonces ahora a Éxodo capítulo número 17. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer y vamos a ponernos en pie para poder tener ahí un poquito de fuerza. Vamos a pasar un tiempito más, unos minutos más sentados. Vamos a leer versículos del 1 al 7 de manera alternada. Y yo voy a leer el 1, los impares, usted me ayuda con los pares y nos unimos todos en el número 7. Si ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Juntos, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Entregamos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, Dios, para que podamos escuchar estos temas con una actitud honesta, humilde y sensible, Señor. Tú conoces las situaciones que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje estamos pasando, hemos pasado, que pasaremos, Señor. Gracias porque tu gracia ha sido manifiesta en nuestras vidas. Háblanos, Señor, a nuestro corazón a través de tu palabra, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Algo que debemos decir ahorita es que este pasaje que acabamos de leer es diferente al pasaje que aparece en Números capítulo 20. ¿Se acuerda en Números capítulo 20 donde Dios le dice a Moisés: háblale a la roca? ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Este es otro pasaje, este es otro acontecimiento. Éxodo capítulo 17 describe, hermano, una situación en la que el pueblo está pasando. Primero dice que ¿dónde estaba el pueblo? En el desierto. Mucho ojo. Yo le invito, hermano, a que tenga su Biblia abierta, y si usted quiere marcar, por favor, marque lo que está marcado acá. Bueno, no sé si se alcanza a mirar, pero yo marqué algunos versículos aquí. Hay uno está más resaltado que otro, pero en el versículo número 1, por ejemplo, que leímos ahí, en Éxodo capítulo 17, dice que el pueblo estaba en el desierto y no había, dice, agua para que el pueblo bebiese, hermano. Una situación difícil, una situación bastante difícil. Imagínense ustedes, no estamos hablando de una cantidad de personas mínima, era mucha gente y el agua se había escaseado. No había agua para que el pueblo bebiese. Había sufrimiento. Yo no sé, hermano, si algún día usted ha llegado al punto de desear tanto un vaso de agua.
En el 2004 yo pasé de mi país para Estados Unidos de manera ilegal. Y el viaje desde El Salvador hasta Estados Unidos, tardé 1 mes, 4 días de viaje. En el desierto nosotros pasamos 3 días y 4 noches. Y a la persona que le llevaba, yo le dije, cuando él estaba ahí platicando, de hecho, pues lo conocí en la iglesia, el Señor, ya está con el Señor, el hermano. Y yo le dije, hermano, ¿me lleva? Y me dijo, sí, te llevo. Y yo le dije, mire, hermano, yo no me subo al tren, yo no quiero pasar el río, yo no quiero que me metan a un contenedor, yo no quiero que me metan a ningún lugar. Y me dijo, ¿quieres llegar o no? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, pero vas a caminar. Ah, no, caminar lo que quiera. No, pues yo tenía 22 años en aquel entonces. Caminé, hermano, muchísimo. Pero en el desierto, solo en el desierto pasamos 3 días y 4 noches. Y comenzamos a caminar a las 7 de la noche de ese día y caminamos hasta las 3, 4 de la mañana. Cuando ya estaba amaneciendo, los 2 ingratos que nos llevaban iban tan metidos en la droga que ellos habían hecho, en lugar de ir camino recto, que llegar hasta el otro lado, habían hecho una curva. Entonces, cuando ellos se pararon en una colina y vieron la carretera, y dicen, oye, esa es la carretera que va a la frontera. Dice, vamos de regreso. Por eso es que nos tardamos ese tiempo. Hermano, cuando usted va en este caminar, a usted le dan un galón de agua, le dan una cobija, le dan una bolsa negra y un gorro navarrón para que usted pueda hacerse de eso. Hermano, habíamos perdido casi 14 horas en ese caminar y ahí vamos de regreso. ¿Qué cree que nos pasó? El agua. Éramos un grupo de 14 y 16 personas y dentro de ese grupo iban 2 niñas, una de 11 años y una de 7 años. Wendy venía conmigo desde Santa Ana. La mandaba su abuelita a Pensilvania y allá le esperaba a su papá. Y en el camino, aquí en Ciudad de México, conocimos a otra niña, no me recuerdo de su nombre, pero era hondureña, solita, de 7 años, porque se iba a encontrar con sus papás allá. Una pareja de novios salvadoreños se hizo cargo de la niña. Comenzamos a caminar, hermano. El plan era caminar solo en la noche, pero como estos ingratos habían hecho eso, caminamos de día. Encontrábamos cobijas tiradas, las bolsas ya no nos sirvieron, las tiramos, los gorros también, y el agua comenzó a escasear. Llegamos a un punto, hermano, donde quizás estábamos fantaseando de tanta necesidad de agua que teníamos, que nos mirábamos el uno al otro y nos reíamos. Nos reíamos. Y ahí íbamos, y ahí íbamos. Y yo de abusivo, cuando dijo el que nos llevaba, ¿quién quiere llevar una mochila con comida? Yo levanté la mano, porque yo dije, si me pierdo, comida no me va a hacer falta. Así que yo llevaba la comida, pero ¿sabe qué tipo de comida? Sardina, atún, frijoles enlatados y tortillas frías. Así que yo iba sin agua, cansado de caminar, sin agua y con la mochila pesada. Era terrible, hermano. Llegamos a un punto donde nos miramos el uno al otro y nos reíamos y nuestros labios ya estaban color violeta. Nosotros dijimos, las niñas, no vamos a lograrlo. Y aquellos, caminen, caminen, si no, y yo me quedaba hasta atrás. Llegaba ahí conmigo y me dijo, aquí te voy a dejar, caminá, porque si no, aquí te vas a quedar. Y yo todavía le decía, no me vas a dejar aquí porque te debo la mitad. Y ahí iba yo con otros atrás, los labios morados, hermano. Increíble. Pero ¿sabe qué nos encontramos en el camino? Una coca. Alguien que diga, aleluya. No. Ahí estaba. Otro grupo quizás la dejó y todo ahí, caliente como fuera, pero le dijimos a las niñas, tómensela. Y iba una muchacha que era de una pandilla en El Salvador. Había dejado a su bebé recién nacido de días allá en El Salvador. Y ahí iba caminando con nosotros todavía con las vendas. Le dijimos a esta muchacha, tú y las niñas tómense este refresco.
Seguimos caminando, caminando. El calor del día, hermano, ya no aguantábamos. No aguantábamos. Y ahí estábamos tirados en una piedra, me acuerdo yo, tirados ahí. Y dijo el que nos llevaba, dijo, voy a ir a ver si encuentro otro grupo para que nos dé agua. Ahí nos iba a abandonar, hermano. Y le dijo un muchacho que iba ahí con nosotros, no, de aquí no te vas, aquí te quedas con nosotros. Y ahí, nada, no encontrábamos nada. Yo me acuerdo que ahí estábamos, a mí me decían, hermano, el hermano, así me decían a mí, porque yo les testifiqué a los 14 varones que iban ahí. Yo les testifiqué y en mi Biblia que yo se la regalé a mi hermano, ahí están las firmas de todos. A mí me decían el hermano. Yo les hice que se memorizaran el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes y lo repetíamos toda la noche ahí en Ciudad de México. Y el encargado nos llevaba a cada dos, a una pareja, a conocer la Basílica de Guadalupe, porque ahí estábamos sobre la calzada Guadalupe, en un apartamentito. Y el día que me iba a llevar a mí a conocer, ese día llegaron por nosotros. Así que otro día fui a confesarme. Pero hermano, era un grupo muy bonito, me decían a mí el hermano. Entonces ahí estábamos tirados. Y se para uno de los muchachos que iban ahí. Y se para, pero con una fuerza, hermano. Y dice, ¿ustedes creen que Dios nos va a abandonar aquí? No, dice, Dios no nos va a abandonar. Y yo ahí tirado, yo dije, eso lo debía haber dicho yo. Y dice, Dios no va a abandonar, dice, a estas niñas, Dios no las va a abandonar, dice. Y además, aquí está el hermano con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Después de descansar ahí como una hora, seguimos caminando. Adelante, hermano, sin mentirle, detrás de una peña muy grande en ese desierto pasé yo por Agua Prieta para Douglas, Arizona, por ese desierto, detrás de una gran peña, en un vacío de una roca que estaba ahí, había un poco de agua. Nosotros dijimos, las niñas, vengan las niñas, mójense los labios y todo. Hermano, pero esa agua aquí en los labios, ay, hermano, se sintió a gloria. Nos mojamos y seguimos caminando, nos agarró ya la noche y estamos ahí y vimos un rancho. Dice, vamos a ir por agua. No, pero es que vamos a ir por agua. Y ahí fuimos los varones arrastrándonos hasta llegar a una pileta donde toman agua los caballos. No sé cómo se llama ese lugar donde toman agua los caballos. Pero ahí usted metía el galón, hermano, y usted miraba el agua estaba negra. Pero usted se la comienza a tomar y usted siente esa agua, hermano. Ay, hermano, yo creo que todavía traigo una lombriz de aquel entonces por acá. Pero hermano, pasa usted por una situación así y usted cualquier cosa que se le presente, gloria a Dios, Dios nos hizo pasar a todos con salud, ¿verdad? Con cuidado nos hizo pasar. Yo no cuento esto con orgullo ni nada de eso, simplemente para recordar la fidelidad de Dios en medio de nuestra desobediencia, que Dios es fiel. Pero el pueblo estaba pasando una situación así, hermano, que se parece mucho a su prueba, que se parece mucho a su tribulación, donde usted desea que ya tenga la respuesta en sus manos, pero no llega. Pero recuerde, Dios se manifiesta constantemente en medio de nuestro sufrimiento. Luego dice en el versículo que el pueblo altercó contra Dios. ¿Sabe qué es altercar? Él discutió, él cuestionó, ellos cuestionaron a Dios, altercaron contra Dios. ¿No es lo que pasa cuando nosotros estamos en medio de las pruebas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Es lo que hacemos para con Dios, hermanos. Lo cuestionamos. No somos quienes para cuestionarlo, pero encontramos en la Biblia esta clase de situaciones en la que en medio de esa manifestación nuestra de desesperación, de impaciencia, Dios también se manifiesta con gracia. Dice que el pueblo tuvo allí sed y murmuró, o sea que altercó, murmuró, habló mal delante de Dios. Hermanos, el sufrimiento es real. El resultado es cruel si nos dejamos llevar por las pruebas. Si nosotros nos alejamos de Dios, como fue aquella semilla que cayó en pedregales y cuando llegó la tribulación, lo que hace ese cristiano es que se aleja, es que se va y comienza a altercar contra Dios, comienza a dejarse llevar por el sufrimiento, por la situación difícil. Pero hay esperanza en medio de eso, porque dice el siguiente versículo que Moisés
clamó a Jehová. Y es lo que todos debemos hacer, hermano. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos manda que clamemos, hermanos, en medio de la situación difícil. Pero fíjese que hay algo ahí en el siguiente versículo donde Dios le dice a Moisés, ok, ve delante del pueblo, le dice, pero toma, dice, tu vara. Fíjese lo que Dios le está diciendo a Moisés. A veces pasamos por alto todos esos detallitos, hermanos. Pero eso que Dios le pide a Moisés, ¿qué es lo que necesitaba Moisés en medio de esa situación que le estaba pasando? Apoyo, ánimo, fortaleza. Y cuando Dios le dice, toma tu vara, le está diciendo, acuérdate lo que yo he hecho a través de ti en medio de esta clase de situaciones. Todos necesitamos algo de confianza y esa confianza, hermanos, está en la presencia de Dios y está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y luego Dios le dice a Moisés, yo estaré delante de ti. En medio de la prueba, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la situación difícil, recuerde que hay alguien que está delante de nosotros y es Dios que está intercediendo, está cuidando, está velando, está presente. Dios no nos deja solos, hermanos. Dios es fiel. Nosotros nos sentimos así. Pero Dios está con usted en medio de esa prueba. Dios está con usted en medio de esa situación difícil que usted está pasando. Gracias a Dios, ahora mi país es un país que es reconocido a nivel mundial por la seguridad que ahí hay ahorita. Pero eso no fue así antes, hermanos. Y solamente lo que vivimos nosotros, eso, entendemos lo que hoy se puede disfrutar. Hermano, antes, cuando yo estaba ahí en la preparatoria, a nosotros nos robaron gorras, nos robaron zapatos, y que ibas caminando y te encontrabas con pandilleros, así como los ves en las películas, los que están presos ahí en el Secot ahorita, así, esos estaban en la calle, y usted se los encontraba en la esquina, se los encontraba en el camión, en el autobús, y se iban ellos hasta atrás. Usted no podía ir hasta atrás en el autobús. Usted se debía sentar de la mitad hacia el frente. Y estaban los pandilleros atrás en el camión, se subían sin pagar y luego iban pidiendo dinero. Y si te miraban unos zapatos que le gustaban a ellos, te los quitaban, literalmente. Y si tú no se los dabas, te mataban. Literal, hermano, así era la situación. Hoy en día, por este altercado que hubo entre la presidenta de México y el presidente de El Salvador, donde el presidente de El Salvador está diciendo que sí se puede implementar esto y lo otro aquí en México, surgieron muchos comentarios cercanos. He visto comentarios ahí en Facebook y digo yo, bueno, estos familiares, amigos míos, donde se están burlando de mi país, donde dice que El Salvador cabe en El Salvador cabe en México como 20 veces, ¿verdad? Solo aquí en Oaxaca, hermanos, mi país cabe 3 veces aquí, en Oaxaca. Pero tiene una población de casi 7 millones de personas. ¿Se puede imaginar? O sea, nos cargamos en los hombros allá, hermano. Cuando usted va al mercado, nos cargamos los unos a los otros. No, son bromas. Es mucha gente. Pero, hermano, la situación era así. Te robaban relojes, niños chiquitos te asaltaban. ¿Sabe con qué lo asaltaban los niños chiquitos a uno? Con la cuchillita del corta uñas. Con ese te asaltaban. Saliendo de la escuela, llegaban y te lo ponían aquí, mire. Ay, hermano, eso cala aquí, ¿eh? Y chamaquitos de 10, 12 años. Iba yo caminando un día con unos amigos en la prepa y el esposo de mi mamá, él es joyero. Entonces siempre nosotros, usted ve que siempre traemos esclavas y aquí traemos, porque mi mamá siempre nos daba. Entonces ¿cuánto no nos robaron de eso, hermano? Entonces saliendo del bachillerato nosotros, caminando, venían 3 pandilleros de frente.
Ay, hermano, si usted no ha llegado a sentir eso, si es una adrenalina en ese momento. 3 pandilleros. Y cuando íbamos pasando cerca, porque usted no se le debe achicar al pandillero. Si usted le tenía miedo, se aprovechaban de usted. Entonces, cuando usted lo miraba, usted se paraba firme y seguía adelante. Uno los conocía, pues, cómo eran. Y cuando iba cerca, él hizo esto, aquí a quitarme mi cadena. Entonces, cuando él hizo eso, yo le pegué en el brazo y lo agarré y lo tiré contra la malla. Ya, entonces cuando regresó contra la malla, se venía encima y yo le dije, ¿qué pues? Ahí sí se me salió, ahí no era pastor, hermano, todavía, ¿ah? ¿Qué pues? Entonces los 3 pandilleros no me hicieron nada y yo tranquilo acá, ¿qué? ¿Qué? Vénganse pues, vénganse. Entonces ellos se apartaron y yo dije, ¿verdad? Valor. Pero cuando yo me di vuelta, hermano, atrás de mí estaban mis 3 compañeros con piedras en la mano. Entonces yo dije, bueno, estos no me tuvieron miedo a mí, le tuvieron miedo a estos 3 que venían aquí atrás, ¿verdad? Hermano, en medio de la situación difícil, usted sabe que Dios está delante de usted. Lo está protegiendo, lo está cuidando. Es lo que Dios le dice a Moisés: ve, preséntate delante de este pueblo, toma tu vara y yo estaré delante de ti. ¿Y cuál es la enseñanza de este capítulo? El pueblo se preguntó y dice, bueno, dice, entonces ¿está Dios con nosotros o no está? Hermano, es la situación que nosotros pasamos en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Decimos, bueno, ¿y que no está Dios conmigo, pues? Bueno, pues, ¿y Dios dónde están esas promesas, hermano? Ahí está Dios intercediendo, cuidando. Ahí está Dios delante de usted. Tenga presente eso. Porque Dios, hermanos, no abandona a sus hijos. Cristo enfrentó momentos como este. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 34. Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 34. Fíjese lo que dice. Vamos a leer los 2 versículos. Ahora la versión que aparece acá es Nueva Traducción Viviente. Ayúdeme a leerlo, por favor. Es del 31 al 34, perdón. No solamente son 2 versículos, son 4. Dice Lucas 18 del 31 al 34. Lo leemos juntos. Dice, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. El error, hermanos, que muchos cometemos es alejarnos de Dios en medio del sufrimiento. El Señor Jesucristo estaba consciente que iba a enfrentar todo de lo que vamos a estar viendo estos días en la televisión, vamos a estar viendo en las redes sociales. Y el Señor Jesucristo sabía que iba a llegar esos momentos difíciles. Pero Él nunca se apartó de ese propósito. Se mantuvo firme. Y es en medio de esa firmeza, hermanos, en medio de esa convicción de estar con Dios a pesar de las situaciones, es donde encontramos paz y gozo en medio de las tribulaciones. ¿Se acuerda la semilla que cayó en pedregales? Esa semilla que cayó en pedregales dice que reciben con gozo la palabra, reciben con gozo el mensaje, pero no tienen raíz. La constancia en la vida del cristiano, hermanos, produce raíz. Produce raíz. Sea constante. Esa es la clave. En medio de la situación que usted esté pasando, no se aleje de Dios. Las pruebas van a llegar y van a querer alejarnos, van a querer desviarnos. Pero por favor, hermanos, preste atención a lo que voy a decir. Los problemas no desaparecen asistiendo a un culto.
los problemas o la tribulación, fíjese, no se va con una oración. Porque cuando regresamos a casa, hay que enfrentar el problema. Ahí está el hijo con sus adicciones. Ahí está el esposo con sus vicios. Ahí está la situación difícil que tiene que enfrentar. Ahí está. Cuando regresamos al trabajo, hermanos, hay que lidiar con las situaciones difíciles. Hay que lidiar con las situaciones que se han presentado. Por eso, al terminar la oración, hay que ponerse en pie y seguir adelante. Asistir a un culto, orar, alabar, leer la palabra. ¿Sabe qué hace todo eso? Nos capacita para enfrentar el sufrimiento. Nos capacita para ver las situaciones que han llegado a nuestras vidas o que nosotros mismos hemos creado a consecuencia de nuestras malas decisiones. Nos capacita para enfrentarlo y no alejarnos de Dios. Porque usted debe ver la mano de Dios obrando constantemente en medio de esa situación. Y eso lo vemos cuando venimos aquí, escuchamos la palabra, cuando alabamos a Dios a través de unas hermosas alabanzas como las que acabamos de cantar, cuando me pongo de rodillas y cuando oro al Señor, cuando leo su palabra, cuando clamo a Él, entonces Él me capacita con fortaleza, me capacita con firmeza para seguir adorándole, para seguir delante de Él en pie, para seguir la vida en medio de las pruebas que estamos pasando. Por eso, hermanos, no se aleje. No se aleje. Es por eso que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Usted necesita de Cristo. Usted necesita del Señor en su vida en medio de la tribulación. La necesidad primordial del que sufre es oír a Dios hablar, hermano. ¿O no es lo que clamó el pueblo? ¿Está Dios con nosotros o no? El Señor Jesucristo se apartaba a orar porque Él sabía que iban a llegar las situaciones difíciles. ¿Y sabe a qué iba? Iba a escuchar a Dios. Lo que usted y yo necesitamos, hermanos, en medio de las pruebas, no es la respuesta todavía. No es la solución a la tribulación. Lo que usted y yo necesitamos en medio de esa situación es escuchar a Dios. Escuchar su voz. Entender que Él está conmigo en medio de esa situación. Eso, hermanos, lo cambia todo. Eso cambia todo. Porque la tribulación nunca vencerá a aquel que conoce y escucha la voz de Dios. Porque mientras no escuche la voz de Dios, usted seguirá sufriendo. Usted seguirá alejándose. Usted seguirá atando cabos de diferentes maneras. Aprendamos de Cristo, hermanos, porque Dios hace que usted se parezca a Jesús en las tribulaciones de la vida. Piense en lo que pasó Cristo. Burlas, enfrentó mentiras, tuvo que lidiar con sus discípulos, enfrentó traición, y no solamente de Judas, sino que enfrentó traición de sus discípulos más cercanos. Lo abandonaron, tuvo que enfrentar sufrimiento físico, sufrimiento emocional. En medio de todo ese sufrimiento, vemos la gracia de Dios, hermano. De igual manera, en lo que usted esté pasando, lo que usted esté enfrentando, está la gracia de Dios presente en su vida. Y esté seguro por eso, hermanos, porque la gracia de Dios en nuestras tribulaciones es que Él no permite que esas pruebas nos hundan. Él no permite que esa tribulación nos venza. Él no permite que esa situación difícil nos destruya. Dios, hermanos, permite esas tribulaciones para que usted le conozca y para que muestre compasión real
por otros que han pasado o están pasando por esas pruebas difíciles también. Porque no es cierto que comprendemos a otros cuando ya hemos pasado por alguna situación difícil. Así que Dios quiere usarlo, hermanos. Fíjese la gracia de Dios en medio del sufrimiento, que a pesar de lo que usted y yo estamos pasando, Dios quiere usarlo. Dios quiere que usted sea de bendición a los demás. Dios quiere que usted sea un instrumento útil en sus manos. La gracia de Dios está presente, hermanos. En pocas palabras, hermanos, solo así podemos mostrar el amor y la compasión que Cristo tuvo para con cada uno de nosotros. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Y todo lo que Él pasó, todo el sufrimiento que Él enfrentó, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo pensando en nosotros, pensando en la salvación que iba a llegar a nuestras vidas cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando entendemos esto, hermanos, dejamos de ser importantes para nosotros mismos. Dejamos de estar pidiendo la respuesta a nuestras oraciones y nos enfocamos en ser de bendición a otros. ¿Qué aprendemos, hermanos, de todo este pasaje? Aprendemos, hermanos, que el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Y si usted está aquí el día de hoy, gloria a Dios, hermano, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas y ese propósito se está cumpliendo a través de escuchar su palabra, de congregarnos y de alabar su nombre. Aprendemos, hermanos, que Dios interviene constantemente en medio de nuestras pruebas. Ahí está el Señor, hermanos, manifestando su gracia, manifestando su bondad, manifestando su provisión, su cuidado, su protección. Allí está el Señor con usted, guiándole a que tome decisiones correctas. Allí está el Señor con usted, mostrándole que le ama, que le cuida. Así que, hermano, no se mueva. Número 3, aprendemos que la necesidad primordial del que sufre es oír a Dios. Y eso lo cambia todo, hermano. Así que cualquiera sea la situación que usted esté pasando, si usted ha pensado en rendirse, si usted ha pensado en abandonar el camino del Señor, de irse de la iglesia, abandonar la lectura bíblica, no lo haga, hermano. No lo haga. Porque cuando estamos en medio del sufrimiento es cuando necesitamos escuchar más la voz de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Y dónde está lo que Dios tiene que decirnos? En su palabra. Así que Dios tenía algo que decirnos el día de hoy, hermano. Y Dios nos está diciendo que no nos movamos. Que ahí está Él con nosotros, manifestando su gracia. Y número 4, Dios, hermanos, hace que usted se parezca a Jesús en las tribulaciones de la vida. El Señor Jesús sabía todo lo que iba a enfrentar. Por eso le dijo a sus discípulos ahí en Lucas: se van a burlar, me van a azotar, me van a matar. Pero al final dice, pero al tercer día resucitará. Hoy en día usted va a ver diferentes programas, diferentes documentales, diferentes presentaciones y van a hacer mucho énfasis en el sufrimiento de Cristo. Le van a presentar unos videos, una de las presentaciones que se hacen en diferentes lugares y a ver quién lo hace mejor en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero Cristo no se quedó en la cruz del Calvario, hermano. Cristo resucitó al tercer día y Él venció todo ese sufrimiento, toda esa prueba, toda esa lucha. Y usted y yo podemos vencer también, porque ¿sabe algo? Cristo está con cada uno de nosotros también. El próximo domingo, hermanos, hablaremos de 6 promesas de Dios en medio del sufrimiento. Pero que quiero orar por usted el día de hoy. Yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos, a que pueda inclinar su rostro. Y sabemos, hermanos, que Dios ha hablado a nuestras vidas el día de hoy.
El sufrimiento no es ajeno al cristiano. Y eso todos lo sabemos. Yo quiero invitarle el día de hoy a que cualquiera sea la prueba, la tribulación, el sufrimiento que usted esté pasando el día de hoy, usted pueda decirle: Señor, yo veo tu gracia en medio de esta situación. Quiero orar por usted, hermanos. Yo quiero invitarle que ahí donde usted está, en su lugar, usted pueda ponerse en pie y me permita hacer una oración y que todos juntos elevemos esta oración delante de Dios. Si usted está pasando alguna situación difícil y ha llegado lo que hoy leíamos, hermanos, en su palabra, déjeme decirle que Dios lo trajo aquí el día de hoy para decirle que Él está con usted en medio de esa situación que usted está enfrentando. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú conoces el dolor, tú conoces la impaciencia, tú conoces, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente cuando llegan estas pruebas a nosotros. Nos hemos expresado quizás de una manera incorrecta delante de ti, Señor, pero hoy en día hemos aprendido que tu gracia es manifiesta porque comprendes nuestras luchas, que a pesar de cómo hemos cuestionado, de cómo hemos murmurado en medio del sufrimiento, tú cumpliste, Señor, enviando a Moisés a aquel pueblo y darle agua y suplir esa necesidad que el pueblo tenía. Hoy entendemos, Señor, que tú responderás a lo que estamos clamando, pero que tú has hablado a nuestras vidas, Señor, que tú te muestras constantemente en medio de nuestro sufrimiento. Gracias, Señor, por darnos paz y fortaleza, porque en medio de nuestra prueba tú estás presente, Señor, guiándonos y fortaleciéndonos. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor, delante de ti el día de hoy, diciéndote: Señor, aquí estoy, te pongo en tus manos esta situación, esta tribulación, y queremos seguir aprendiendo en ti, Señor, de esas promesas que tú tienes para nosotros en medio del sufrimiento. Escucha nuestro clamor, Señor. Danos paz, danos convicción, porque sabemos que así como tú venciste ese sufrimiento al tercer día, tú resucitaste. Y sabemos, Señor, que llegará respuesta a nuestra situación. Sabemos que tú estás con nosotros y lo estarás siempre, Señor. Por eso el día de hoy alabamos y glorificamos tu nombre, diciéndote: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque en medio de mi tribulación veo tu gracia. En medio de mi tribulación veo tu fidelidad. Veo, Señor, tu paz y veo tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Si usted está aquí sin Cristo y usted está pasando alguna situación difícil o está escuchando este mensaje, yo quiero invitarle el día de hoy a que usted haga una oración delante del Señor. O quizás usted se ha alejado de Él por alguna prueba que llegó a su vida, pero es tiempo de regresar, y siempre es un buen momento para acercarse al Señor. Si usted está aquí o está escuchando este mensaje, dígale al Señor: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, Señor, que moriste en esa cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, perdona mis pecados. Salva mi vida, salva mi alma el día de hoy. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esa oración, es el primer paso para que usted experimente a Dios en medio de cualquier circunstancia que usted esté pasando.
Gracias, Señor, por este tiempo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Nos quedamos en tus manos solicitando siempre tu gracia en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor y damos gracias a Dios por su palabra.